interesante. En ese sentido, y un poco retomando lo que comentabas anteriormente, esta misma postura, este mismo compromiso a nivel político, supongo que ha tenido efectos también en tu práctica como psicoanalista, ¿cierto? ¿No nos podrías hablar un poco de eso? Sí, eso es más complicado, porque es más complicado por esto. El efecto mayor se ha producido, yo supongo, en mi manera de pensar los problemas, es decir, en mi teorización. Allí sí, el cambio es grande y es personal. En la terapia, yo siempre he pensado que el paciente que viene a buscar una solución a problemas, a conflictos personales, a situaciones emocionales, no puede ser endoctrinado. Es decir, yo no pienso que yo tengo que hacer que de las condiciones particulares de la cura, porque la cura psicoanalítica hay que saber que en la cura psicoanalítica se producen efectos emocionales profundos. Hay lo que se llama la regresión, o sea, el hecho de que el paciente no maneja totalmente, libremente sus sentimientos como cuando no está en una relación terapéutica, porque esa regresión facilita la actualización de una neurosis infantil, una situación infantilizante. Es decir, que la posición del analista deviene una posición de gurú, y puede, digamos, manipular al paciente. Yo pienso que la neutralidad del analista en ese tipo de situaciones es necesaria y fundamental. Eso lo he pensado siempre. Con mis pacientes nunca yo introduje mi manera de pensar. Evidentemente, siempre este tipo de cosas son complejas, porque aunque yo no lo haga, siempre se ve, digamos, la relación humana hace que la gente se comprenda muchas veces sin decírsela. Claro, por supuesto. Entonces, ese tipo de situación aparece, pero es la neutralidad que es posible en los límites de las relaciones humanas. Claro. Bueno, eso va más lejos de tu pregunta, pero eso tiene que ver un poco con lo que decíamos hace un momento de la situación actual del psicoanálisis. Es decir, que el hecho de que Internet haya generalizado una información que va más lejos que el control personal que uno puede tener de cualquier información, claro, hace que, en mi caso, por ejemplo, la militancia política aparezca en primer plano. Y hoy en día no hay un paciente que no vaya a mirar Google a ver quién es. Exacto. Que sabe, que averigua, que conoce. Lo cual muchas veces, es decir, complica, evidentemente, complica, no quiere decir que los pacientes se escapen, pero selecciona, lo cual trae consecuencias en el análisis. A veces negativas, a veces positivas, quizás. Sí, porque no es, de la misma manera que no es posible analizar un miembro de su propia familia, claro, ni un amigo. Exacto. De la misma manera, un militante de la misma posición política va a decir, bueno, con este analista fenómeno, porque entonces, claro, todo circula entre amigos mientras circula, y después son enemigos porque no más es lo que tiene que hacer con un compañero. Entonces la situación se vuelve imposible, ¿no? Claro. En ese sentido, ahora sí me gustaría, Eduardo, que nos hablaras un poco más de tu relación con Castoriadis, visto que ambos proceden de la crítica social y en algún momento ambos adoptan una práctica clínica. ¿Cuáles serían, digamos, los acuerdos y los desacuerdos entre tu trabajo y tu trayectoria y la del propio Castoriadis? Sí, bueno, algo tú decías hace un momento sobre cómo me interesó al llegar las cosas de Castoriadis, que yo no conocía en Buenos Aires, cómo yo
entré y me hice participante, miembro del cuarto grupo del psicoanálisis francés, la organización psicoanalítica de lengua francesa se llama el cuarto grupo. La presencia de Castoriadis era fácil de verla, de encontrarla. Yo dudo por una razón, porque actualmente, en razón de las vicisitudes del psicoanálisis actual, aparece en bastantes lugares que Castoriadis era un fundador del cuarto grupo, miembro del cuarto grupo, cosa que no fue nunca miembro del cuarto grupo, Castoriadis. Pero estaba presente, venía a las reuniones, algunas reuniones generales, y como en ese momento estaba casado con Pierre Lanier, ella se siguió llamando Pierre Lanier, la relación personal con Castoriadis se hizo a partir de allí. Es decir, yo lo conocía a través del psicoanálisis y de Pierre. Pero yo había ya comenzado a interesarme en la lectura de Castoriadis, sobre todo por esta posición que yo te digo que utilicé en mi primer artículo sobre el imaginario y la lectura simbólica de la sociedad. Porque Castoriadis hace algo que para mí es central y fundamental, es no disociar el simbólico del imaginario, es decir, cosa que hace Lacan. Para Castoriadis, que era mi manera de pensar, porque esto viene también de la formación en psicología social. Porque vos me preguntás sobre la escuela psicoanalítica, pero no me preguntás sobre la escuela de psicología social. En psicología social es importante, en mi formación, Herbert Mead. Porque Herbert Mead plantea lo que se llamó en una época el conductismo social, pero no tiene nada de conductista salvo un aspecto de su libro, que tampoco lo escribió Mead, sino sus discípulos, sobre, ¿cómo se llama? Espíritu, persona y sociedad en español. La posición de Mead sobre el acto social como fundamento de la relación simbólica, de la relación a tres, es uno de los aspectos para mí fundamentales en la comprensión de la problemática social, o sea, de la estructuración del orden simbólico, social. Y el hecho de que el imaginario no pueda existir sin el simbólico, porque el imaginario necesita la forma del simbólico, necesita ese elemento tercero que le da sentido, que da la significación y que permite la introducción de la regla o de la norma o del nomos. Exacto. Y el simbólico en sí mismo no funciona sin el imaginario. Aún en el algoritmo está presente la osatura del imaginario. Hay algo detrás por el cual si uno piensa en imágenes, en fantasmas, diría. Quiere decir que la formación me orientaba directamente hacia esa manera de plantear el problema. Claro. Lo cual, el hecho además de que cuando nos encontramos con Castoriadis, además de estos aspectos, estaba la comprensión política detrás, porque eso es uno de los elementos que siempre hasta la muerte, yo he defendido en Castoriadis, a pesar de sus diferentes posiciones. Castoriadis mantuvo siempre una posición revolucionaria. Eso él lo mantuvo en los escritos siempre. Y a pesar de que él tenía una mala imagen del anarquismo, y digo mala en los dos sentidos de la palabra, porque pensaba mal del anarquismo y porque no lo conocía bien al anarquismo. Es decir, yo creo que no quería saberlo, porque
porque se implicaba demasiado en su propia concepción. Muchas veces hemos hablado en el coloquio de Cerici. ¿Cómo no? Entonces tú te acuerdas que estabas presente en el primero, se me escapa el nombre. En el segundo estuve solamente. El segundo, el primero no. Bueno, fue en el primero. En el primero. Que el coloquio de Cerici, que se planteó dans les couloirs, como se dice en francés, o sea, en los pasillos. El problema de qué diferencia hay entre la autonomía castoriana y la imagen de la anarquía, digamos así, que es difícil de discriminar si uno plantea las cosas como, por ejemplo, yo planteo la visión del anarquismo. Castoriadis hacía una crítica más general como diciendo, bueno, el anarquismo critica todas las normas y sin normas no hay sociedad. Estoy absolutamente de acuerdo, sin normas no hay sociedad, y el anarquismo no critica todas las normas. Critica el modo en que la norma se implanta en la sociedad, la domina relación como con la modificable, pero no la no institucionalización de la sociedad, que es un absurdo. De acuerdo.